Quiero partir esto con una historia. Había un niñito que quería una bicicleta. Oraba por su bicicleta, que le dieran una bicicleta, recibiera una bicicleta. Le pedía a la mamá, a la noche antes de acostarse decía, Señor, dame una bicicleta, una bicicleta. ¿Ya? Y eso fue en la semana. Llegó el domingo a la iglesia y la maestra predicó sobre cómo somos tan egoístas. Oh, ustedes siempre piensan en ustedes, no piensan en los demás, en las oraciones, y atacó todo el rato el egoísmo. Y el niño que quería la bicicleta se sintió mal. Y salió y vio un compañero del hijo, ¿y por qué estáis tan mal? No, es que yo quería una bicicleta y la profe trató de que pensamos nosotros mismos y no en los demás. Y el compañero le dijo, oye, yo también quiero una bicicleta. Tú ora por mí y yo oro por ti. Ya, estamos listos, no somos egoístas. Y se soluciona el problema del egoísmo. Y eso es lo que trata hoy día un poquito, porque va con respecto a la oración. No sé qué será, pero todas las veces que me ha tocado predicar, tiene algo que ver con la oración. Y para que sepan, no todos somos perfectos, mi gran problema yo creo que es la oración. Y no es coincidencia que todas las veces que predique, me toque justo un tema de oración. Y eso es Dios hablándonos a nosotros. Dios hablándonos a cada uno de nosotros de aquí en esta iglesia. Bien, vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, versículo 13. A mí me tocó desde el 14, pero ¿por qué quiero partir desde el 13? Que lo vamos a leer ahora. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida. Se dice que eterna y para que creáis en su nombre que es el Hijo de Dios. A la otra baja el versículo. Se dice, los expertos en la Biblia dicen que ahí termina lo que es la carta en sí de Juan. El propósito que venía hablando de la vida eterna, de que debemos amarnos unos a otros, si tenemos al Hijo tenemos la vida, dice que ahí termina como el mensaje principal de él. Pero que del versículo 14 en adelante es un mensaje hacia los pastores, que implica ciertas prácticas que tienen que hacer los pastores, del 14 al 21. Y les dice en las anteriores cartas, tenemos confianza en Jesucristo, tenemos la vida eterna, como veíamos la semana pasada, y cierra con esto. Les dice a los pastores, escribiendo a los pastores, si ustedes tienen al Hijo, tienen la vida. Eso implica que ustedes han sido adoptados. Un hijo adoptado tiene acceso a la vida eterna. Entonces, ¿cómo con tal confianza no nos vamos a acercar a Jesucristo mediante la oración? Eso es lo que parte diciendo. Teniendo tantas cosas, los propósitos que viste en tu vida, que ya los falsos maestros no tienen que atacarte, los anticristos no tienen que atacarte a ti porque tú estás seguro de que estás en Jesucristo, que fue encarnado de Dios. Tienes que poner toda esa confianza, todo el conocimiento que tú tienes mediante la oración. Y ese es el propósito de Juan en esta carta. Nos dice que vivamos con esta confianza, en esa plenitud de la vida cristiana, que andemos en luz, que sepamos que somos de Cristo a pesar de las amenazas del enemigo. Amenazas que vienen desde afuera, como vienen también desde adentro de la iglesia. Peligros y ataques a la iglesia, apóstatas, falsos maestros, anticristos. Si lo cerramos en completo, hay ataques por todos lados. Pero los cristianos podemos vivir con una tranquilidad de saber que nosotros tenemos al Hijo, que tenemos la vida y que podemos orar al Padre y el Padre escucha nuestras oraciones. Bien, vamos a orar. Señor Padre amado, venimos ante tu presencia, queriendo aprender más de tu palabra, Señor, queriendo más aprender de las enseñanzas que tú nos tienes, Señor, en tu palabra. Nunca nos cansaremos y nunca encontraremos un punto donde digamos, tengo todo aprendido. Jamás encontraremos ese punto, porque tú nos enseñas día a día, Señor, con tu escritura, para nosotros poder hacer cambio en nuestra vida y reflejarte a ti. Reflejar ese Padre amado que tenemos, ese Padre que nos adoptó, Señor, siendo nosotros tan pecadores.
Bendice a los niños en sus clases, Señor, que puedan seguir creciendo en tu palabra, para que, como dice la Biblia, cuando fueren grandes no se apartaren de tus caminos. Bendícenos, Señor, también bendice y cuida a los enfermos, que tal como dije el joven otro día, que aquellos resfriados, aquellas debilidades que tengamos, Señor, sean para glorificarte a ti. Bendícenos y cuídanos, que tu palabra nos hable hoy, en nombre de Jesús. Amén. Bien, primera de Juan 14, 5, del 14 al 21. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Estamos todos ahí? Primera de Juan 5. Bien, a la cuenta de 3, del 14 al 21. 1, 2, 3. Y esta es la confianza. El maligno no le toca. Sabemos que somos hijos. El mundo entero está bajo el maligno. Entendimiento. Estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero y el entero. Guardaos de los. Amén. Amén. Bien, si nos podemos fijar, desde el versículo 14 hasta el versículo 21, hay una palabra que se repite en especial en todos los versículos. Y esa palabra es sabemos, o saber. Ustedes saben, nosotros sabemos. Podemos verlo en el versículo 15, en el versículo 18, versículo 19, versículo 20. Eso denota que le estaba escribiendo a alguien que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Le dice, sabemos. Entonces esta lección no va a asombrarse con cosas nuevas que no haya escuchado antes. Son cosas que Juan ya le había repetido a la iglesia, que habían escuchado de los apóstoles, que habían aprendido en el estudio. Y ahí es donde está el gran error, y por eso yo creo que termina el versículo 21, guardaos de los ídolos, porque le prestamos más atención a las cosas de afuera que a lo que ya sabemos. Nos perdemos la oración porque estamos enfocados en cosas que ya sabemos, pero no le prestamos atención y nos enfocamos en cosas que no son tan importantes. Todas las personas que han recibido a Jesucristo como el Señor Salvador tienen algunas certezas. ¿Y qué es una certeza? ¿Hay alguno que sepa aquí lo que es una certeza? Una convicción, porque sabemos en hebreo son C1, todos decimos después la fe, la certeza. ¿Pero qué es certeza? ¿Alguno? ¿Una seguridad? ¿Otro más? ¿Algo que es cierto? ¿Por esta fila acá? Algo que es verdad. Bien, certeza es... ¿Alguno dijo por ahí? No. Algo absoluto, ¿bien? Una certeza es algo de lo que estamos tan seguros de que nadie nos puede mover de ahí, ¿ya? Y esas certezas las podemos encontrar en esta sección. Vamos a ver distintas certezas, porque sabemos que, tal como dije, todos los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador tienen algunas certezas maravillosas. ¿Usted tiene certezas en su vida maravillosas con respecto de Cristo? Amén. Hay cosas fuera que tenemos certeza, que la familia va a estar unida siempre. Esas son certezas, pero con la palabra podemos tener muchísimas más. Es por eso que tenemos la primera certeza. Sabemos que Dios contesta la oración. ¿Tiene certeza de aquello? ¿Sabemos que Dios contesta la oración? ¿Es una certeza en su vida aquello? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Todos los creyentes tienen el privilegio de la oración. Lo digo como privilegio porque la gente del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto no lo tuvo. No tuvo ese acceso directo que nosotros tenemos hoy en día. No tuvieron esa capacidad de ir en cualquier momento del día y comunicarse con el Señor.
Nosotros sí, pero no la aprovechamos. Porque yo creo y he escuchado también que cuando un cristiano está mal espiritualmente, ¿qué es lo primero que pierde? La oración. Se dice que el cristiano lo primero que pierde cuando ya está viendo mal encaminado en los caminos del Señor es la oración. Y fíjese y piense en sus malos momentos que tuvo como cristiano. Venía a la iglesia tal vez, seguía sirviendo, pero tal vez su oración la había dejado. Ese es como el primer síntoma, como estuvimos viendo en el curso de consejería. El primer síntoma de que el cristiano se está desviando es que deja de orar. Eso nos dice el versículo 14 y 15. Lo va a pedir que lo lea un varón, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Amén. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ciertamente el creyente debe orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Sabemos que debemos orar, pero ¿cómo? Dios contesta las oraciones, pero también hay ciertas condiciones. ¿Dios contesta nuestras oraciones? Amén. Pero hay ciertas condiciones para que sean respondidas. Número 1 es, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 15 nos dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ciertamente el creyente debe pedir en su voluntad. Cuando oramos fuera de la voluntad de Dios, la respuesta siempre será, adivinen, no. Y hemos aprendido el mes pasado creo, de la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios y los planes de Dios. La voluntad de Dios es, ¿alguien se acuerda cómo era? Una y para todos. Y los planes de Dios eran para cada uno. Entonces, si nos habla de la voluntad de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A su palabra. ¿Dónde podemos ver escrita la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Sus oraciones están siendo alineadas con la palabra? ¿Ha orado alineado a la palabra? Puede que sí, puede que no, puede que me esté saliendo un poquito de la voluntad de Dios cuando oro. Es por eso que es importante. Voy a pedir a una dama si me puede buscar Santiago 4:2. Bien, muchas veces ni siquiera llegamos al primer paso, que es pedir. Y eso es el orgullo que tenemos cada uno. Algunos luchamos más con el orgullo, otros luchan menos con el orgullo. Y el primer paso de alguien que es constante en oración es alguien que es humilde. Es humilde en ir en oración. Porque la oración, tal como se entiende el significado original, es súplica. Y alguien que suplica no es alguien que está acá pidiéndole a alguien que está acá, sino alguien que está muy bajo pidiendo a alguien que está arriba. Es por eso que se requiere humildad. El primer paso es tener humildad para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenemos que ir con una actitud tan altanera delante de Dios o casi exigiéndole al Señor. Debemos ir humildes y de acuerdo a su voluntad. Y el creyente que anda en santidad, que anda en madurez, que está en la santificación, cada vez ora como Jesús ora. Y esa es la oración que escucha el Padre. ¿Y cómo ora Jesús? Vámonos todos a Lucas 22:41.
Lucas 22, 41. Lucas 22, versículo 41. Del 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos en nuestra vida de cristiano es Jesucristo. Y Jesucristo, dice, se dobló de rodillas, demostrando humildad, humillación. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas de nuestras oraciones se tratan más de nuestra voluntad que de la voluntad del Padre? Aprendíamos en Mateo, cuando vimos el Sermón del Monte, de que primero está pedir por los demás y luego por nosotros. Y que nuestras oraciones van a cambiar, si estamos bien alineados a la palabra, van a ser totalmente diferentes a las oraciones que teníamos antes. Porque generalmente, ¿de qué se trata? ¿Del materialismo las oraciones? De enfermedades. Señor, ayúdame, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Pero pocas veces pedimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, dame esto si está dentro de tu voluntad. Pero, tal como son las corrientes de hoy en día, lo más importante es el ser humano. Y Dios va después. Pocas veces pedimos por el ministerio. Señor, quiero ser mejor en el ministerio. Si no, pedimos, Señor, dame una guitarra mejor. Siendo que el espíritu debe ser totalmente distinto. No digo que esté mal pedir una guitarra. Solamente digo que está mal el enfoque que le damos a nuestra oración. Es por eso que debemos estar alineados a su voluntad. Antes de hacer cada oración, analicen la palabra si lo que va a pedir, o su deseo o su anhelo, está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de su palabra y lo que nos dice. Es por eso que también nos dice el versículo que debemos orar con confianza. Versículo 15 de 1 de Juan 5, versículo 15. ¿Y una dama que me pueda ayudar leyendo? 1 de Juan 5, versículo 15. Bien. Eso se enlaza con el versículo 14, cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y si sabemos que Él nos oye, ahí ya está denostando algo que es confianza. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que debemos orar con fe, con confianza y con esperanza. Pero hay un punto ahí, porque muchas veces nuestra confianza solamente se refleja cuando es un sí. Siendo que la confianza de que tenemos en Jesucristo debe ser aún cuando la respuesta fuese no. Y ahí es como muy clave, porque yo pensaba en nuestra vida, oramos esperando un sí, pero nunca oramos pidiendo la voluntad de Dios, aunque sea un no. Es por eso que debemos tener confianza. Y ahí la palabra confianza nos habla de libertad también, de franqueza. Podemos hacerlo con libertad. Esta es la libertad que tenemos, la confianza que tenemos, que si pedimos algo en Él, Él nos escucha. No es, Él nos dará todo lo que pidamos. Dice que Él nos escucha. Y la pregunta es, ¿su voluntad va a ser mejor que la de Jesucristo? ¿Hay alguno que puede decir aquí, mi voluntad es mejor que la de Jesucristo? Nadie. Nadie. Entonces tenemos que confiar en aquello. La confianza no se refleja en la respuesta sí, sino también se refleja cuando Dios nos dice que no, y que a pesar de que nos dice que no, nosotros seguimos confiando en Él, porque Él venció la muerte.
Él es el Hijo de Dios, Él fue engendrado por Él y en Él tenemos vida eterna. Sus planes van más allá que los de nosotros. La confianza no es solamente en esperar un sí, en orar para pedir un sí, sino en la voluntad de Dios. En orar con confianza de que, a pesar de que nos pueda decir que no en algo que nosotros queremos muchísimo, hay que seguir confiando. Y es difícil, porque cuando se te cierran las puertas, uno duda. Le estoy orando al Señor y se me cerraron las puertas. Y ahí es donde nuestra confianza empieza a bajar. Empieza a cuestionarnos. ¿Y esa es la confianza? ¿Esa es la fe que tenemos en Jesucristo? Nuestra fe debiese sobrepasar un no. Debiese sobrepasar que se te cierren las puertas, que tengas malas situaciones en tu vida, porque tal vez es Dios hablándote. Tal vez es Dios mostrándote su voluntad. Y puede que el último aspecto, porque está el sí, el no y el espera, el más difícil. Hoy en día, yo creo que para los no voy a decir la edad, para los más jóvenes, hoy en día es más difícil esperar que para los que son más de experiencia, ¿ya? Porque hoy en día tenemos un mail, y mandamos un mail y ¿qué esperamos? Que lo respondan inmediatamente. Mandamos un WhatsApp y estamos pendientes que nos respondan al tiro. En cambio, los antiguos tenían que mandar una carta, llevarla al correo, que el correo se encargara de mover, que la dirección estuviera, llevarla. Entonces había más paciencia. La fe, la confianza, esa que nos habla, se refleja en la paciencia. Hoy en día, no sé, no quiero ofender a nadie con lo instantáneo, las Maruchan, a mí no me gustan. Comida instantánea. Hasta tenemos comida instantánea. Todo lo queremos ahora. Y muchas veces la respuesta de nuestro Señor es un espera. Y esa confianza también se refleja en la paciencia, en el saber esperar la respuesta de Dios. Aquí hay ejemplos de mujeres que estuvieron orando más de 30 años por sus maridos, 10 años, 5 años, 2 años. Nosotros no controlamos los tiempos de Dios. Él controla sus propios tiempos y nosotros tenemos que ser pacientes para saber esperar en Él. Y que esa confianza que tenemos, esa confianza de todo lo que ya sabemos, que nos decía Juan, debe reflejarse en saber esperar. Debemos orar con la voluntad de Dios, debemos orar con confianza y también debemos orar con peticiones intercesoras. Versículo 16 y versículo 17. Un varón que nos pueda leer esos dos versículos. Amén. Bien, esto es una parte difícil, se entienden los expertos de estudiar, porque habla pecado de muerte. Pecado de muerte, o sea que por un pecado podemos morir. Sabemos que todos los pecados nos llevan hacia la muerte, y es por eso que necesitamos a Jesucristo. Pero ahí nos habla específicamente, y en el texto nos dice pecado de muerte. ¿Habrá un pecado que me haga morir? Porque habla morir físicamente, tanto espiritual como físico. Entonces, esta sección me hizo sacar canas, aunque no se me note, me hizo sacar canas porque muchísimo tuve que estudiar, preguntarle a los expertos aquí en la iglesia, al Guille, a mi papá, le escribí a otro pastor, ¿para qué usted? Para poder tener una conclusión final. La otra parte es un poco más fácil de entender y esta parte fue más difícil, pero gracias a Dios llegamos a una conclusión, la cual no es exacta. Hay muchos pensamientos, muchas corrientes de pensamiento sobre este versículo y sobre lo que es pecado de muerte. Pero vamos a tratar de explicarlo en esta noche. Bien, versículo 16 nos habla de una oración intercesora y también habla sobre el espíritu que nosotros debemos tener cuando vemos a un hermano cometer pecado. No habla, dice, condena al hermano, no dice enjuicia, no dice échenlo o háganle ver su pecado, sino que dice que oremos. Y es muy fácil hablar, pero es muy difícil orar por aquella persona. Nos es mucho más fácil
seguir fomentando lo que se dice de ese hermano que estuvo en pecado que orar por él. Y ese es el llamado que nos hace Juan, que nuestra oración debe ser de intercesión por los inconversos y por aquellos que han dejado la fe. Y muchas veces nos tomamos el tiempo de criticar a alguien que se fue de la iglesia. Muchas veces nos tomamos el tiempo de alguien que no viene hace un mes, de decirle, no, si ese hermano no da tanto. Pero ¿no hemos dado el tiempo de orar por ese hermano? Ese es el desafío que deja Juan en este momento. No critiques, no hagas otras cosas, sino ora. Tal vez yo reconozco que tal vez he dicho algo sobre un hermano que se fue, tal vez tú igual, y es ahí donde tenemos que partir. Pedir perdón y empezar a orar por aquella persona. Ese es el desafío más grande que nos deja. Estar alineados con su voluntad, orar con confianza, y esa misma confianza utilizarla para orar por otros, más que por ti mismo. Si todos oramos por otros, a la final alguien igual va a orar por ti. Es un ciclo. Yo oro por ti y tú oras por mí, como el niñito de la bicicleta. Yo no voy a orar por mi bicicleta, voy a orar por tu bicicleta y tú oras por mi bicicleta. Y a la final están orando los dos por ellos mismos. Bien, y ahora nos dice pecado de muerte. Es verdad que a veces, y se menciona aquí en la Biblia, que Dios quitó la vida de algunos creyentes por causa de su pecado. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, que cuando vendieron el terreno y mintieron al Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Tenemos el caso de la Santa Cena de Corintios, cuando estaban haciendo mal uso de la Santa Cena, ¿qué pasaba? Los tenían que sacar porque habían muerto. Pero en base a lo que nos viene hablando Juan, porque Juan viene hablando desde un contexto donde estaban los gnósticos, los que no creían en Jesucristo, los que estaban haciendo apostasía, a ellos se refiere. ¿Ya? Aquel pecado de muerte está relacionado con la herejía que hacían los falsos maestros. Los gnósticos, que ya venimos mencionando hace mucho tiempo, los gnósticos, y de acuerdo al Nuevo Testamento, no hay salvación aparte de una relación personal con Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? Dice pecado de muerte. La gente que hacía apostasía en aquellos tiempos, su gran punto era que no reconocían a Jesucristo. Entonces, si estaban cometiendo un pecado al hablar que no existía Jesucristo y creer en aquello, ¿eran salvos? No eran salvos, si no creían en Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Ellos estaban en contra de Jesucristo. Entonces era un pecado de muerte. En sí estaban pecando, pero no eran salvos. Esto se refiere a personas que no eran salvas. Pecado de muerte. Aquellos falsos maestros rechazaron la verdad bíblica de Jesucristo. Se rehusaron a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y por eso fueron culpables del pecado de muerte. ¿Se entendió? ¿Me di a explicar bien? ¿Sí? Ese era el pecado de muerte. Tuve casi una semana estudiando para que al final fuese eso tan cortito. ¿Ya? No, el pecado de muerte es las personas que cometían herejía iban a ser muertos y se iban a ir al infierno. Entonces al final era un pecado de muerte. Porque hay pecados que nosotros cometemos. Mentir, soy salvo. No afecta en lo que yo creo sobre Jesucristo. No es pecado de muerte. Pero si yo no creo en Jesucristo, eso significa que no soy salvo. Entonces voy a ir al infierno. ¿Súper fácil? Súper fácil, excelente. Ya, me saqué un peso de encima y mi papá me dijo antes de irme, tenéis que explicar bien ese versículo. No hay que pensar un hermano que cualquiera que muera aquí, todos los hermanos van a decir, uy, qué pecado habrá hecho, se murió. Y dije, no, ya papá, le dije yo, tranquilo, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple para que los hermanos no piensen eso. Y ese es, a eso se refiere. ¿De qué sirve gastar su tiempo, le decía a ellos, orando por personas que no creen en Jesucristo? Que creen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Ora por aquellos que están cometiendo pecado, pero no de muerte. Aquel que se alejó de la iglesia, pero no está en contra de lo que es Jesucristo. Aquellos de los que están tal vez entrando con algunas doctrinas, algunas enseñanzas que no son correctas, pero que no afectan la creencia de Jesucristo, ora por ellos.
No pierdas tanto tiempo en aquellos. Ellos no van a querer cambiar las cosas que están enseñando. Se va a mantener ahí. Mejor ora por los que están cometiendo pecados, pero que no están apostatando. Eso le está diciendo, como para aclarar. Pero no deja de resaltar la oración. Eso es el punto clave de estos 3 versículos. La oración, del 14-15 y del 16 al 17. Es la oración. Y ese es el desafío que nos deja Juan, analizar nuestra oración. Tal vez puede estar pensando, mira, las últimas semanas, el último mes, no oré pidiendo la voluntad de Dios. O tal vez pedí orando la voluntad de Dios, pero no tenía confianza en esa oración. No estaba confiado aunque me dijeran sí, no o espera, sino que yo quería solamente un sí. Mi confianza se decayó. Y por tercero, estaba orando solo por mí, no estaba orando por los demás. Esos son los 3 desafíos que nos deja este primer punto. La primera certeza, que tenemos a Jesucristo, no podemos acercar a Él en oración, pero debemos cumplir con esas 3 condiciones. Y eso nos dice Juan: por la voluntad de Dios, con confianza y por los demás. Vamos a seguir con el versículo número 17 y 18. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Sabemos que de todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Bien, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido no practica el pecado. ¿Usted ha nacido de Dios espiritualmente y practica el pecado? Pero aquí nos dice que no. ¿Qué dicen? Sí, no. El lunes adelantó algo mi papá, dijo que me tiró a mí al fuego, dijo, ya, déjalo a responder el miércoles, dijo. A los que estuvieron en la clase, ¿recuerdan? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Responda. ¿Nació de Dios usted? ¿Practica el pecado? ¿Cómo? ¿Sí o no? Ya, la respuesta no es específica a practicar el pecado, porque sabemos que todos seguimos pecando hoy en día. No, siempre la pregunta hoy, ¿hay alguien aquí que no peque? Si levanta la mano, ya está pecando. ¿Ya? Entonces todos pecamos. ¿A qué se referirá cuando dice no practica el pecado? No es el pecado de muerte. Se refiere a la práctica constante del pecado, como un hábito. ¿Ya? A ese espíritu de no cambiar lo que estemos haciendo. A eso se refiere. El que es hijo de Dios, tiene esa confianza en Jesucristo de la vida eterna, no forma un hábito de pecado, sino que constantemente tiene un espíritu de superación y de arrepentimiento. A eso se refiere. El que es hijo de Dios no tiene ese hábito. No va a estar con ese pecado habitualmente y formándolo parte de su vida cristiana, sino que siempre, a pesar de que cometa algo, va a tener ese espíritu de arrepentirse y de dejar de hacerlo. ¿Ya? Y tal vez tenemos pecados, los pecados regalones se le conoce, y son peligrosos. No hay que tener el hábito en aquellos pecados regalones. Y eso nos dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no forma un hábito de pecar. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí le está lanzando más palos Juan a los que estaban predicando sobre Jesucristo, porque dice aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. A él se está refiriendo. Porque ¿cuál era el tema de los que estaban en contra de los falsos maestros? No creían en Jesucristo, creían que era un humano, un profeta, no era el Hijo de Dios. Entonces le sigue lanzando ahí palitos para que escuchen y la gente que estaba en la iglesia se afirmara y no creyera en todas las enseñanzas que le estaban dando. Hemos visto que Jesús vino para quitar nuestro pecado y para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. En el mismo libro ya nos está hablando sobre aquello. ¿Alguna dama que pueda leer?
¿Ya? Es casi idénticamente lo mismo que el otro versículo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted es del diablo? No. Entonces está haciendo referencia a lo mismo. Ya Juan venía avisándonos desde antes los pensamientos que podían tener aquellos, que si no creemos en Jesucristo somos pecadores, porque la base de todo el cristianismo es Jesucristo y una relación con Él. Si sacaban a Jesucristo, se perdía todo. Entonces Juan reafirma aquello. Y saben los creyentes, y todos sabemos que los creyentes somos libres de condenación. Somos libres de aquella condenación y de la pena del pecado por Jesucristo. Eso nos debiese a nosotros, que somos una persona nacida de nuevo, no practicar el pecado habitualmente. Primera de Corintios 15:57. ¿Y un varón que nos pueda ayudar? Primera de Corintios 15, versículo 57. Amén. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice, Juan lo dice, fueron enseñados por el mismo Jesucristo. En Jesucristo tenemos victoria. Tenemos victoria para aquellos pecados regalones, que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, es que no puedo. Hermano, la Biblia lo dice, sí puedes. Jesucristo ya venció aquel mal. El mundo puede que sea del diablo, pero Jesucristo ya lo venció. Mantente en Él, firme en Él, para poder vencerlo. Ya vimos cosas que ya sabemos, tal como le dije. Ya sabemos que podemos acudir a la oración. Ahora con estos versículos sabemos que Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Y también sabemos que los cristianos son de Dios. Y aunque viven en un mundo que le pertenece a Satanás, seguimos siendo de Dios. Versículo 19. ¿Una dama que lo pueda leer? Primera de Juan 5, versículo 19. Sabemos, otra vez. Las cosas que he dicho las sabía usted. Algunos no. Tal vez los más antiguos que estudian la palabra en la iglesia lo sabrán. Recuerden, era una carta, una sección para los pastores. ¿Los pastores lo sabían? Estaban completamente en aquel conocimiento. Y otra vez nos dice, sabemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él maligno. Según Juan, hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quién ha tomado el discipulado aquí? ¿Alguien ha tomado el discipulado de las 16 lecciones? ¿Sí? ¿Lo ha tomado? La primera lección nos habla de dos familias. ¿Qué familias nos habla? La familia de Dios y la familia de Satanás o del diablo. Y lo vamos a respaldar ya con este versículo. Para los que están recién iniciando, ya tiene otro versículo donde respaldarlo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, hay dos tipos de personas: los verdaderos creyentes, que pertenecen a Dios por medio de la fe en Jesucristo, y de cual todos los cristianos debiesen guardarse de aquella contaminación que tiene el mundo y Satanás. Y solo basta hoy en día mirar a la sociedad chilena. Solo basta mirar a tu alrededor cómo está la maldad hoy en día. Las cosas que están enseñando hoy en día que van completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Hay maldad en el mundo? El diablo está operando en el mundo, completamente. El otro día estaba viendo un video de cómo a los niños de kinder el gobierno da unos cuadernos público, da unos cuadernos, y en la tercera hoja le estaban enseñando de ideología de género a niños de kinder. O sea, el gobierno mismo está dando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Tal vez su hijo recibió un cuaderno
Mire la tercera hoja y se va a encontrar con esa hojita que dice ideología de género y le enseña que no hay dos sexos, sino que es una percepción de cada uno de cómo se siente. Nuestro propio gobierno está en contra de la palabra de Dios, entregando cosas que no son de Dios. Y eso lo podemos ver. Y no estaba el Pablito, pero le iba a preguntar justo cómo es en Canadá, porque nosotros vamos mucho más atrasados de lo que ellos van en el ámbito que es en contra de la palabra de Dios. No sé, algunos han tenido la oportunidad de viajar a otros países supuestamente más desarrollados y es una aberración, se podría decir, ver cosas que están completamente en contra de Cristo en pleno día, como si nada. En Chile hasta el momento vamos más o menos suavecito. Pero eso es por causa de que el mundo está entero bajo el maligno, bajo Satanás. Y ahí es donde viene la típica frase que todos escuchamos, buena frase: el problema no es el barco en el agua, sino el agua en el barco. El problema no es el barco en el agua, sino el agua en el barco. Y así es nuestra vida. Nosotros somos el barco. Vamos a estar en un mundo donde va a ser lleno de contaminación. Y nuestra idea debe ser siempre que esa agua, esa contaminación no entre a nuestro barco. En los colegios, en los trabajos, hasta en nuestra propia familia pueden haber contaminación que no es de Cristo y tenemos que cuidarnos de aquello. Analiza tu vida. ¿Te has estado contaminado con el mundo? Puedes decir, mira, acepté esto que no debía haberlo aceptado. Tal vez se va a encontrar con muchas cosas. Y algo que la contaminación tiene es que no es instantánea, sino que lentamente va contaminando. Y así es como nosotros muchas veces en nuestra vida, aquella contaminación se va apoderando de nosotros. Porque no es algo de frente que te viene a chocar, sino que es algo de a poquito, de a poquito, de a poquito te va contaminando. Y eso es lo que quiere recalcar Juan. Somos de Dios. Eso es lo que usted debiese recordarse en su trabajo, con su familia, en las reuniones, con los amigos que está, las cosas que dice. Recuerde que usted es de Dios. El mundo puede estar horrible, pero usted es de Dios. Usted es del Hijo, usted fue adoptado, usted tiene vida eterna. Tiene que reflejar aquello. Sabemos que somos de Dios y tenemos que brillar aun cuando el mundo esté en toda oscuridad. Ese es el desafío que tenemos semana a semana. Esa es la certeza que tenemos. Certeza número 4, de versículo 20. Sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y vida eterna. Versículo 20, ¿alguien que lo pueda leer? Amén. Otra vez recalcando, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios vino para darnos entendimiento. Y ahí es donde nos podemos quedar hoy en día. Las tendencias están llevadas a movernos por el emocionalismo. Lo que tú sientas, eso está correcto. Lo que en ese momento tú te sientas, eso eres. Tu alabanza tienes que sentirla, dejarte llevar por todos los sentimientos, siendo que la palabra de Dios siempre nos llama al entendimiento, al raciocinio. Ese es el llamado que hace Juan, porque en aquel tiempo de idolatrías, la emoción tiene que haber sido mucho. Que tu propio hermano que hace un mes te estaba hablando de Jesucristo y creía en Jesucristo, ahora te estuviese hablando que Jesucristo era solamente un hombre, ¿cómo hubieran estado tus emociones? ¿Se imagina a su mejor amigo yendo en contra de lo que toda su vida habían predicado? Las emociones debieron haber estado a full. Y tal vez esa misma emoción, ese mismo amor que tenían por las distintas personas, lo hubiese llevado
a irse con ellos. Y es por eso que Juan dice entendimiento, para conocer que es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Recalca mucho Jesucristo debido a todas las cosas que se estaban dando en aquel tiempo. Y la palabra verdadero, que nos dice ahí, significa genuino, que va totalmente en el contraste de los falsos maestros que habían en ese tiempo. La última línea del versículo 20 es como un golpe fatal ya, como todo el libro dándole a los gnósticos, respaldando su fundamento, y la última línea del 20 es como cuando el boxeador hace el knockout, el último golpe que ya lo tumba, porque dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es la verdad absoluta. Estamos en que Él es la verdad absoluta. Jesucristo vino a este mundo para que conozcamos de Él, a Él que es la verdad encarnada. Jesucristo fue aquella luz que vino al mundo de parte de Dios. Y crea o no, ya me ha tocado conversar con personas de extranjeros que piensan ya que Jesucristo no fue Dios. Se está dando hoy en día. Todo se vuelve a repetir. He tenido la oportunidad de conversar con personas que participan en la organización cristiana donde yo trabajo, y ellos ya creen que Jesucristo no es Dios. No lo dicen, pero con sus pensamientos, sus palabras, hacen dar como esa característica. Fue en Costa Rica, ya va a bajar a Chile, espérese nomás. Y va a tener que usted hoy en día defender aquello que tuvieron que defender esos pastores y esas personas. Es importante por eso el entendimiento, el raciocinio, aprender de aquello, aprender sobre estos versículos para cuando venga aquella oportunidad de alguien que crea que Jesucristo no es Dios, usted tenga fundamento. Nos tocó el otro día, eso fue el otro día en evangelismo, ¿te acordáis, Braulio? Ya había una persona, fuimos a evangelizar con los jóvenes, una hermosa actividad que tuvimos, y fue aquí arribita en el Strip Center, arriba de la Vitrola, ¿se llama la esquina? Había un Strip Center y Braulio empezó a conversar con un caballero y yo me estaba dando vueltas como estuvieran bien los jóvenes. Llegué y estaban los niños, los tres jóvenes que iban con Braulio, estaban ahí al lado. ¿Y qué les pasó? ¿Por qué no estaban evangelizando? Que el caballero está ahí con el Braulio sobre el Jesucristo y tal. Llegué yo y el caballero efectivamente no creía que Jesucristo era Dios, sino que había sido un profeta o un hombre enviado. ¿Cierto? Nico, ¿tú estás ahí en ese grupo? Sí, dijo que era un profeta, que no era Dios. Ya está pasando hoy en día. ¿Usted tiene el entendimiento para poder defender aquello? ¿Lo tiene? Si hubiera sido Braulio en ese momento, ¿hubiese podido defenderse? Algunos sí, otros no. O tal vez estoy preparado, pero no lo suficiente. ¿Ya? Aquel entendimiento, aquello que ya sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios, tenemos que aprender. Tenemos que saber defendernos. Y termina con el versículo 21. Juan ya cierra la primera carta con este versículo. Muy cortito, pero se podría decir como fuera de contexto, usted pensará. Viene hablando de la vida eterna y termina con este versículo 21. ¿Alguien que lo pueda leer? No le va a tomar mucho tiempo. Amén. La definición de ídolos yo creo que todos ya la tenemos en parte en conocimiento. Un ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios. Y usted pensará, ¿se referirá solo a los falsos maestros? No, porque no solamente los falsos maestros pueden tomar el lugar de Dios. Son muchas las cosas que hoy en día pueden tomar aquel lugar de Dios. Analiza tu vida, tal vez preferiste otra cosa que en vez de Jesucristo. Tal vez te fuiste por otra opción en vez de haber tomado la opción de Jesucristo. Eso ya se convierte en un ídolo. Y eso es lo que nos dice acá. Los falsos maestros en aquellos eran los ídolos. Porque en vez de seguir a Jesucristo, a su palabra, a lo que sabían de Él, a la vida eterna, preferían idolatrar a una persona e irse con ellos.
¿Has tenido ídolos en tu vida últimamente? ¿Le has dado más importancia a otra cosa que a Dios? Yo sí he tenido ídolos. Sí le he prestado más atención a otras cosas que en vez de la palabra del Señor. El celular, el otro día decía con Lisette, no me acuerdo unos jóvenes más, decía, el celular de verdad, no tenía activado el tiempo en pantalla, porque sabía que me iba a salir mucho tiempo, en vez de lo que yo estaba prestando a las cosas del Señor. Yo tenía desactivado. ¿Alguien tiene activado el tiempo en pantalla? Que te indica, he estado 1 hora en Facebook, 3 horas. Yo no lo tenía activado, porque sabía que si lo activaba, me iba a llamar la atención. Lo activé. El otro día tuve una conversación, dice, el celular hoy en día nos está tomando mucho más tiempo de lo que le dedicamos al Señor. Tomamos más el celular de lo que tomamos la Biblia. Y esa fue la reflexión que hacía ese día, pero no solamente puede ser el celular, puede ser las amistades, puede ser tu misma familia tal vez, estás prestando más atención a la familia que a Dios, siendo que debe ser Dios lo primero ante todo. ¿Estás prestando más atención a tu trabajo? ¿Importa más tu trabajo que el Señor hoy en día? No debemos dejar que nada tome el lugar de Cristo. Un amigo, un trabajo, no se sacrificó por ti. Fue Jesucristo que lo hizo. El celular no se sacrificó por ti. Te costó. Fue Jesucristo quien se sacrificó por ti. Él te dio la opción de ser un hijo adoptado. ¿Cómo podemos ser tan egoístas, sacar a esa persona y poner a otra persona en su lugar? No debemos movernos a ella. Un ídolo es cualquier cosa que se opone a Dios. Nuestro desafío es ir en oración, en conocimiento, en confianza, saber que tenemos un verdadero Dios y acudir a Él y no a otras cosas. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza que trae a nuestra vida. Fueron unas semanas largas, Señor, aprendiendo tu palabra, aprendiendo sobre Primera de Juan. Aquellos falsos maestros, aquellas idolatrías, Señor, que habían en aquel tiempo, van a suceder hoy en día, Señor. Se van a volver a repetir porque el hombre no cambia. Vamos a volver a cometer los mismos errores. Y, Señor, queremos cumplir lo que dice tu palabra. Queremos ir más allá, queremos reflejar ese amor hacia los hermanos. No queremos tener idolatría, queremos afirmarnos en tu palabra, tener aquel entendimiento, ir en oración a ti, Señor, con confianza, pero siempre cumpliendo tu voluntad, Señor. Tu voluntad es 1000 veces mejor que la de nosotros. Tienes mejores planes que los que tenemos nosotros para nosotros mismos. Bendice, Señor, esta noche. Y me gustaría saber, porque durante este mes fuimos llamados en distintos puntos en nuestra vida. Tal vez alguien no estaba amando lo suficiente que necesitaba amar, tal como dice Juan. Tal vez decía amar a Jesucristo, pero no amaba a su hermano. Y son puntos donde Jesucristo nos llama la atención. Me gustaría ver si alguno levanta su mano y decir, ¿sabe, hermano? La palabra de Dios me tocó durante este mes y hay cambios que necesito hacer en mi vida. ¿Hay alguien que pueda dar testimonio de aquello? Amén. Amén. Me gustaría orar por usted. ¿Alguien fue llamado por la palabra del Señor durante este mes? Durante estas todas enseñanzas de Primera de Juan. ¿No estoy amando lo suficiente? Amén. Bien, oremos. Señor Padre amado, te doy gracias, Señor, por esas manos levantadas. Tu palabra no volvió vacía, Señor, sino que impactó la vida de creyentes, de hermanos, de cristianos que están acá y son movidos a hacer, Señor. No solamente a ser oídos de la palabra, sino hacedores. Quieren hacer acciones en su vida, cambiar para así demostrar el cristiano que son, demostrar que tenemos a Cristo, que hemos sido adoptados por ti. Bendice sus vidas, Señor, los cambios que tengan que hacer, los ajustes que hayan en su vida para cambiar y poder glorificarte a ti, Señor, con sus acciones. Bendícenos, Señor, a los que no levantaron la mano, también ayúdale en su vida, Señor, a poder seguir progresando. Y gracias, Señor. No tenemos nada más que ser agradecidos contigo, Señor, por todas las enseñanzas, por todas aquellas lecciones que tú nos das, por ser tan bueno con nosotros, de llamarnos la atención para poder nosotros cambiar. Bendícenos, Señor. Anhelamos que, como dice Juan, tú vas a venir algún día por nosotros.
Cuídanos, bendice a los niños que están en clases y que nuestro regresar a casa también sea bueno. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.